Bueno, pues hoy es el día de la televisión y estamos todos de enhorabuena. Seguiremos trabajando y colaborando con todos ustedes en la medida de nuestras posibilidades para acercarles toda la información que genera nuestra ciudad y que son ustedes además los protagonistas en contarla. Bueno, la caída del cabello, ese impacto de la pérdida del cabello, la verdad que afecta de manera no solamente ya estética a la persona, sea hombre o mujer, sino que va un poquito más allá del nivel estético. Además lo vamos a hablar hoy con nuestra doctora en medicina estética, Isabel Cruz. Bienvenida. Muchas gracias, Marisi. Bueno, estrés, bajo autoestima, depresión, bueno, son muchos factores que ahora vamos a ir analizando, pero por eso consultamos a un especialista para prevenir, si es que hay manera de hacerlo, ¿no?, ante la pérdida de cabello, porque a diario, hombres y mujeres, dejamos miles, ¿no?, de cabellos en el camino. Sí, ahora hablaremos también de la cantidad de pelo que se va cayendo por día, las características. Pienso que es un tema de suma actualidad. Sabemos que en la sociedad hay una preocupación creciente por el tratamiento de la caída del cabello. Y ya no solamente afecta a hombres, que siempre hablamos en medicina estética más dirigiéndonos a mujeres, en este caso la alopecia está muy de moda el prevenirla y tratarla en el caso masculino, sino también en casos de mujeres. Entonces, bueno, tuve la suerte de participar el sábado, asistir a unas jornadas organizadas por la Sociedad Española de Medicina Estética, monográfica. Se viene que toda la información ahí, claro, condensada y para ponerla en marcha, ¿no? Efectivamente, súper interesante y además de gran calidad. Tuvimos la suerte de recibir los consejos y las ponencias del doctor Javier Pedraz, que nos habló de la anatomía y los métodos de exploración, que voy a trasladar ahora aquí en resumen. El doctor Serafín Fernández Cañada, que nos habló de la clasificación y el tratamiento de la alopecia, muy importante. La doctora María Asensio, que nos habló del plasma fresco rico en plaquetas, que también es un tratamiento muy demandado en la consulta de medicina estética, tratamientos con células madre e implantes capilares, que ya veremos si nos da tiempo a hablar de ello o no. Y también el doctor Fernando García Jurado, que tiene consulta en Linares, o sea que es un gran especialista que además muy generoso, comparte sus conocimientos, es un lujo, lleva un gran recorrido dedicándose a capilar. Y ya te digo, tiene consulta en Málaga y en Linares. Nos habló de los tratamientos en consulta. Entonces, en primer lugar, un poco para situarnos, ¿qué es un pelo? Vamos a centrarnos en la anatomía, ¿no? Claro, yo pienso que lo primero, aquí tenemos una transparencia, una imagen de un pelo, aquí vemos un folículo piloso, realmente lo que nosotros apreciamos es la parte que pone cabello, que es la zona externa, la que está por encima de la epidermis. Y dentro de la piel tenemos el folículo piloso. Aquí está lo importante. El folículo piloso tiene una raíz y una papila dérmica que son básicas a la hora de que si ese folículo piloso se mantiene activo, vamos a conseguir que el pelo se vaya regenerando. A medida que se va cayendo cabello, van haciendo nuevo. En esa parte tiene que estar fuerte, ¿no? Correcto. Los tratamientos van a ir destinados fundamentalmente a que el folículo piloso se mantenga. Dentro de este folículo piloso puede haber un pelo, 2 pelos, 3 pelos, 4 pelos y en raras excepciones 5 pelos. El hecho de que cada folículo piloso tenga una cantidad variable de pelo va a hacer que la zona esté más poblada o menos poblada y también dependiendo del grosor. En la siguiente diapositiva que he traído un corte transversal del pelo que nos hace referencia a la parte, si partimos un pelo en su sección transversal, vemos como tiene un interior con médula, una corteza y una cutícula. Esto hace diferenciar dos tipos de pelo. El vello no tiene médula y sin embargo el pelo sí tiene médula, lo cual le configura unas características también. El vello es menos visual porque carece o tiene mucha menor cantidad de melanina. ¿Y qué pasa en el pelo? ¿Por qué se nos cae el pelo? Claro, eso me imagino de que tener un ciclo, ¿no? Un desarrollo, ¿no?, de esa zona. Efectivamente, y aquí hablamos también un poquito de teoría, pero lo voy a hacer rápidamente y voy a intentar no aburriros demasiado. Sino en la siguiente vemos el ciclo del crecimiento del pelo. Básicamente, lo importante es saber que la fase de anagen es la fase en la que está el crecimiento del pelo. El crecimiento del pelo en determinado momento
pasa a la fase catagen, que es una fase de reposo en la que ya hay en el bulbo, que hemos dicho, en el folículo, en el interior de la papila, una muerte celular y hace que ese pelo se caiga, y se pasa de nuevo a la fase de telogen, que es la fase de caída. Habitualmente nuestro pelo crece diariamente entre más o menos unos 0,35 milímetros, como curiosidad, lo que supone unos 10-15 centímetros al año. Ajá. El 85% de nuestro cabello se encuentra en fase anagen, en fase activa, el 1-2% catagen, reposo, y el 14% en fase telogen, de caída. Todos nuestros tratamientos, ¿a qué van a ir dirigidos? A que haya una fase telogen disminuida, que es la fase de caída, y una mayor fase de anagen, que es la fase de crecimiento. Y ahí vamos a incidir en nuestro tratamiento. Claro, queremos conocer porque hay personas que vemos cómo le crece muy rápidamente el pelo, otras no tanto, otras, es verdad, tienen esa densidad de pelo más frágil, pero para todas ellas me imagino que hay un tratamiento, ¿no? O al menos para las últimas. Claro, lo primero de ello es hacer una buena exploración de qué tipo de alopecia estamos hablando, qué caída hay. Para ello contamos con métodos dermatológicos que pueden ser no invasivos. De ellos los más significativos son, por ejemplo, la tracción, la historia clínica fundamental, y luego profundizaré un poquito en la historia clínica básica del paciente. Y tiene especial importancia hablar del tricoscopio, que otra vez he traído imágenes de dermatoscopio. Es una aparatología similar que nos da un aporte de información importante sobre lo que es el cuero cabelludo y el aspecto que tiene el folículo en ese cuero cabelludo. Métodos semi-invasivos, como puede ser una tracción y un tricograma para analizar el vello en su profundidad, o sea, el folículo piloso y el pelo. Para ello tenemos que arrancar ese pelo y analizarlo, o métodos mucho más invasivos como pueden llegar a ser la biopsia, el tomar una muestra. Y métodos bioquímicos, en los métodos bioquímicos es fácilmente accesible hacerlo desde la consulta de medicina estética, dermatología, porque se trata básicamente de exploraciones analíticas. Necesitamos una analítica general, porque ahora hablaré de los nutrientes que están implicados también en la fortaleza de nuestro pelo, y tienen especial importancia el análisis del sistema esteroideo, las hormonas, ¿vale? Sí. Y la función tiroidea. Y luego después métodos psicológicos, sabemos que está relacionado con el estrés, un poco también ver si podemos abordarlo desde ese tipo. Bueno, abordamos también los tipos de alopecia, ¿no? Claro. Porque no sé si es dependiendo también de todos esos factores que hemos visto anteriormente, hay un título para cada uno de ellos, ¿no? Efectivamente, y voy a hacer un recorrido muy rápido, pero dependiendo de la exploración completa, podemos llegar a un diagnóstico de una alopecia. De todos estos tipos de alopecias que están aquí escritas, genética, androgénica, anagénica, telogénica, alopecia areata, injuria, que es la tricotilomaría, hay veces problemas psicológicos hacen que la persona traccione su propio pelo, enfermedades sistémicas, tumores cicatriciales. Nos vamos a quedar con las androgenéticas, que son las más extendidas y las que nos ocupan más, que pueden afectar tanto a hombres como mujeres. Y en la siguiente diapositiva lo podemos ver. Cómo es el patrón de distribución de esta alopecia, que es la que últimamente vemos más, es más generalizada. En el hombre vemos cómo afecta inicialmente al área frontal, va avanzando la zona parietal, también afecta la zona occipital, hasta que, digamos que en el tipo 5, el más avanzado, ya tenemos la típica calvicie androgenética pura. Pero vemos cómo hay estadios evolutivos. En el caso de las mujeres, también nos puede afectar este tipo de alopecia, androgenética. ¿De la misma manera? La distribución de la caída es diferente, la podemos ver en la siguiente, cuando nos la pongan, porque va a ser una distribución mucho más occipital, pero no llega al frontal. La pérdida del pelo no llega a la raíz. No es en la parte central de la cabeza, ¿no? Para hacernos la idea que vemos aquí. En el caso de las mujeres. En cuanto a edades, estamos viendo que es verdad, de un tiempo a esta parte, los señores de una determinada edad ya se empezaba a ver
pero cada vez vemos gente más joven, chicos más jóvenes, no sé si es el caso de las mujeres también, que ocurre ese tema, no sé si es la alimentación, que siempre es la base de todo, la genética evidentemente cuenta mucho, pero en personas tan jóvenes choca mucho, ¿no? La cuestión es que el tema de la alopecia, nosotros en la fase embrionaria ya tenemos todos nuestros folículos pilosos determinados genéticamente, y de hecho los estudios clínicos van por ahí, por la genética, incluso actuar en el futuro en la genética, pero está muy influenciada por factores hormonales. Entonces, esos factores hormonales, por eso necesitábamos una analítica que nos dijera en qué estado está la persona. Hay factores exógenos, el estrés es una causa también de efluvio telogénico, efluvio de caída, que puede hacer que por las condiciones sociales que vivimos en el momento actual veamos un mayor porcentaje. También existe una mayor preocupación. Antes no estábamos tan preocupados de nuestro aspecto físico como ahora, como que se asumía mucho más la alopecia y ahora queremos ponerle remedio, ¿no? Cosa que es maravillosa de cara a nuestro trabajo. Buscamos remedio, buscamos tratamientos. ¿Cuáles tenemos? Bueno, voy a hablar de tratamientos que podemos realizar en la consulta de medicina estética. Podemos hablar de carbositerapia, hemos hablado en otros programas, en este caso no voy a incidir mucho porque es conocido que la carbositerapia aumenta el aporte de oxígeno y con lo cual va a aumentar la oxigenación del folículo piloso, que es fundamental, y también la textura. También podemos hablar de mesoterapia capilar, básicamente consiste en la inyección de productos que son multivitaminas, productos enriquecidos con ácido hialurónico y algunos péptidos. La inyección directa en el cuero cabelludo va a hacer que el grosor del folículo piloso sea mayor. Muy interesante la nutrición y dietética. A día de hoy no podemos hablar de desnutrición, gracias a Dios, en nuestra sociedad, pero sí existe quizá una carencia de micronutrientes. Comemos mucho, pero comemos bien. La cuestión es si nuestra dieta nos aporta los nutrientes básicos, no si estamos con un determinado peso corporal. En este sentido es importante analizar si nuestra dieta tiene la cantidad suficiente de vitamina C, de biotina, vitamina B12, zinc, hierro, cobre, selenio, vitamina A, vitamina B1. Hay veces que comemos mucho, pero no comemos bien. Adecuadamente. Entonces es importante destacar, y directamente relacionado con el tema de la alopecia. Hablamos también del LED, la luz LED, últimamente muy en boga, está en estudios, pero parece ser que beneficia, y de hecho hay ya sistemas con gorra para usar domiciliario, con lámparas LED. Hablamos del plasma fresco rico en plaquetas, súper interesante, súper demandado, clínicamente probado. He traído un vídeo también donde explicamos cómo se realiza la técnica. La cuestión es que nuestra sangre contiene unos factores de crecimiento. Aquí estamos viendo un compañero en la consulta que va a realizar este procedimiento con un esquema además súper bien explicado. Después de un análisis realizamos una extracción de nuestra propia sangre. Esta sangre completa la introducimos en un tubo y va a una centrifugadora. Esa centrifugadora lo que nos permite es diferenciar distintas partes del contenido sanguíneo. Nosotros de todo ese contenido sanguíneo, con la parte que nos vamos a quedar es con la parte que está libre de glóbulos rojo y blanco, lo que es el plasma. Ese plasma, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa inyectarlo? Porque es rico en factores de crecimiento. Científicamente probado que aumenta el grosor y la alimentación del folículo piloso y que además hace que crezcan nuevos folículos. Y hay evidencia científica para ello. Eso sí, tiene que ser un sistema cerrado y el centro donde se realiza tiene que tener una acreditación suficiente para poder realizarlo en condiciones higiénicas. Estamos hablando de un producto que puede estar infectado, tenemos que descartar infecciones, tenemos un protocolo muy estricto para cumplir con la sanidad. En manos de profesionales, fundamental, de especialistas en la materia. Muy importante que sea un profesional especializado el que realice este tipo de técnicas. Independientemente de que esa parte de la zona de la cabeza esté ya abandonada desde hace tiempo, se puede reactivar, ¿no? Se puede reactivar, lo que pasa es que dependiendo del grado de alopecia, vamos a ser realistas, nosotros no queremos que un paciente venga pidiéndonos ayuda y no ayudarle. Dependiendo del grado de pérdida, nos será suficiente con los tratamientos que podemos aplicar en consulta
Tendremos que aplicar también una medicación oral, que no hemos hablado, el finasteride y el minoxidil de aplicación tópica, muy interesante, o bien si la pérdida es muy extensa tendremos ya que optar por el trasplante capilar. Que es ya como última opción, pero que está cada vez más en boga, ¿no? El trasplante capilar es una solución innovadora. Consiste en la extracción de folículos pilosos, de unidades de folículos pilosos del área donante, que suele ser siempre la zona de la nuca y los laterales, y posteriormente se implanta en la zona que está despoblada. Una técnica muy innovadora y exitosa siempre y cuando, volvemos a lo mismo, esté realizada con unas garantías de seguridad. Y ahí pues podríamos hablar de que no todas las consultas tienen la misma garantía de seguridad. En la Comunidad Económica Europea, España, sí, que se requiere para hacer, y sobre todo los compañeros que se dedican, porque para esto hay que especializarse en realizar un trasplante. No es algo que se pueda disponer de manera fácil, hay que estudiar y hay que prepararse al respecto. Por lo tanto, mucho cuidado con dónde vamos, qué garantías sanitarias nos ofrecen, qué legislación tiene aquellos países a los que se puede ir, porque cuando sale bien, muy bien, y como en todos sitios, hay buenas consultas, malas consultas, mejores resultados, pero la Comunidad Económica Europea sabemos cuáles son sus fronteras. Pues hay que hacer caso a la doctora Cruz, con todo lo que nos refiere cada semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Podríamos a ti, seguir Marisi. hablando de este tema, pero porque es algo que nos preocupa mucho, sobre todo también porque en cuanto a mujeres se dice que aquello primavera, el otoño, es la época peor para... yo creo que para cualquiera, ¿no? Pero sobre todo para las mujeres. Realmente lo que ahí pasa es un efluvio telogénico. De repente muchos folículos pilosos caen. Tenemos métodos para hacer que detener, ralentizar y engrosar el folículo piloso. Podemos ayudar tanto con nutrición como con los métodos en consulta de medicina estética que he comentado. Bueno, métodos para por lo menos al menos prevenir, ¿no? Prevenir y tratar. La caída que luego es un quebradero de cabeza, mejor dicho. Sí. Muchísimas gracias, Gracias doctora. a ti, Marisi, como siempre. Nos vemos próximamente. Gracias. Nos vamos a